este episodio de Sobremesa Flamenca vamos a abrir un poco el espectro musical y estoy muy contento de poder recibir a uno de los bajistas que ahora mismo está en boca de todos los flamencos, que está colaborando con un montón de artistas de primer nivel. Y ahora mismo no voy a develar muchos detalles de su trayectoria y de su formación porque los vamos a ir comentando a lo largo de la entrevista, pero estoy muy contento de recibir aquí a Juanfe Pérez, bajista de Huelva, y de alguna forma entre cordobés y madrileño de adopción. Juanfe, sí. Bienvenido a Sobremesa Flamenca. Muchas gracias, Andrés, por acordarte de mí, por tenerme aquí y deseando de participar en tu podcast y de... A ver, ¿qué te cuento? Yo estoy súper contento. Estoy muy contento porque, qué sé, el bajo ya lleva con bastante tiempo de presencia en el flamenco, pero sigue siendo un poco olvidado y justamente en esta plataforma de comunicación mi idea no es solamente quedarme en el mundo de la guitarra, sino desde tu punto de vista de bajista, ver qué nos puedes aportar, qué nos puedes ofrecer al mundo de la guitarra y del flamenco en general. Y lo primero que quería preguntarte es, ¿cómo empezaste en el mundo del flamenco? Pues, ¿cómo empecé en el mundo del flamenco? Pues la verdad que bastante tarde. En mi casa el flamenco era una música más que sonaba, pero tampoco vengo de una casa de... Parece que en Andalucía todo el mundo escucha flamenco, ¿no? Y todo el mundo lo tiene de manera natural, pero en mi casa, mis padres, la música que había mucho rock, había muchos cantautores, había, la verdad, como un espectro bastante amplio, y de flamenco lo que había era, pues, lo más vanguardista de los 70 que cogieron a mis padres estudiando en Sevilla, ¿no? En la época hippie. Entonces, los discos que tiene mi padre en vinilo son La Leyenda del Tiempo, Loli Manuel, Pata Negra, Triana, cosas que estaban un poco ya saliéndose de lo tradicional. La época flamenco hippie, ¿no? Un poco ahí totalmente, del el movimiento sevillano a tope, ¿no? Sí. Porque a la gente de esa generación, o a los hippies de la generación, por así decirlo, los estudiantes de esa época, por lo que me comentan, todo lo que le sonaba a flamenco le sonaba al régimen. Como que lo relacionaban de alguna manera. Ah, eso no lo había escuchado. Sí, de alguna manera sí. Mira. O bueno, o estaban, digamos, más predispuestos a la influencia de fuera, también por el bloqueo y porque no entraba nada. Sí. Entonces, si llegaba un álbum de Janis Joplin, pues lo recibían con mucho más gana que si Agujeta grababa algo. Mira, no. Qué curioso, porque es verdad que es una época que, por una parte, para el cante, creo que era una época de oro, había primeras figuras, pero a nivel creativo es verdad que estaba pasando de todo, ¿no? Claro. Tú lo ves con el tiempo y todo eso, Loli Manuel, La Leyenda, Pata Negra, yo qué sé, sobre todo porque un movimiento cultural súper interesante. Creo que esa generación, que a lo mejor estaba más en búsqueda en el rock y en otras músicas, era el flamenco que le era más accesible para ellos, ¿no? De entender y de... Sí. O incluso en las letras ya se empiezan a cantar otras cosas, ¿no? Claro. Entonces, respondiendo a tu pregunta, que me he ido por otro lado, no me he criado en un ambiente así, y yo me acerco al flamenco gracias a figuras claves como, por ejemplo, John McLaughlin, a través del jazz rock y de esta música, que resulta que toca con Paco de Lucía, después resulta de Chick Corea, que también con Return to Forever me volvía loco, y también toca con Paco de Lucía. Bueno, vamos a escuchar a Paco de Lucía. Y entro por la puerta grande, por así decirlo. No entro con Ketama o con La Barbería o con Niña Pastori, que todo eso vino después. Claro, que sería un poco lo más esperable, ¿no? Sí, porque digamos que yo ese espectro del pop o de las canciones ya lo tenía cubierto con la música que escuchaba. Entonces directamente me enganché con... Qué bueno, me encanta porque ya llegas con una mente más abierta al flamenco. Pero además te hablo de... Yo empecé a escuchar flamenco, a lo mejor te hablo con 19 o 20 años. realmente. Claro. Sí, es tarde, para ser andaluz es tarde. Claro. O para dedicarte a él, ¿no? Parece que tienes que llevarte toda la vida. Oye, Juanfe, y luego vamos a hablar de Prohibido el Toque, que es tu primer disco en solitario. Pero al escucharlo me dio una sensación de tu concepto del bajo es muy guitarrístico. Y aquí te quería preguntar, ¿tú eras guitarrista antes de tocar el bajo? Sí, lo soy. Me gusta todavía considerarme, aunque la verdad que profesionalmente me dedico más al bajo. Pero sí, yo de hecho empecé con la guitarra eléctrica. Mi primer acercamiento a la guitarra, bueno, no con la guitarra eléctrica, con una guitarra flamenca que mi padre tocaba, pero no tocaba flamenco. Mi padre tocaba canciones de cantautores sobre todo, ¿no? Sí. Y yo empecé con el rock y con la guitarra eléctrica. Y de ahí un poco creo que me viene la parte... Porque al final no nos podemos escapar de nosotros mismos ni escondernos, y creo que hay
No hay rock explícito, Sí. pero sí esa energía o esa manera de hacer música. Y también un poco la técnica de la púa, pues también me viene de ahí, de tocar la guitarra eléctrica. Sí. Después me metí en el conservatorio y lo que había era guitarra clásica, hice el medio de guitarra clásica. Y ya por esa época ya el flamenco me estaba volviendo loco y decidí cambiar al flamenco y me fui a Córdoba a estudiar el superior de guitarra flamenca. O sea que tiene un Y camino después, andado. sí, No es que toca un poquito, es que te has pegado años estudiando la guitarra. Sí, sí. Me puse en serio, la verdad que me puse en serio. Poco tiempo en comparación con, yo qué sé, contigo, por ejemplo, que te tengo aquí al lado, o con cualquier guitarrista, ¿no? Que se pegan toda la vida, pero no sé, esta es la música. Y una Sí. cosa me ha ido llevando a la otra y a lo mejor dentro de 10 años estoy tocando la batería. Sí, Porque sí. si qué miro 10 bueno. años para atrás, Sí. estaba tocando una cosa y si miro 10 años para atrás estaba con la eléctrica, entonces, no Claro. sé. Qué bueno, qué bueno. Es que eso hace bien, tío, porque muchas veces cuando nos sumergimos en el mundo del flamenco, Ujú. es como que estamos en el mundo del flamenco y nos olvidamos del mundo de la música. Hablar el lenguaje de la música, nutrirte de muchas músicas. Y al final eso se nota, ¿no? Como Isidro Muñoz decía, cuando llueve todo se moja. Y es importante, es refrescante, ¿no? Necesario para ver el flamenco con otros ojos, ¿no? Sí, el flamenco o cualquier música, porque... Sí. Yo qué sé, lo que tú has dicho, ¿no? A mí me gusta ser permeable a las cosas Sí. y no estar, no, yo soy músico flamenco y lo único que me interesa es el flamenco y de aquí no me salgo. Yo lo que me vaya seduciendo, pues Qué para allá que bueno. voy. Sin miedo y con ganas de aprender, siempre, Claro. ¿no? Oye, Juanfi, y del terreno del bajo. Ujú. Me gustaría que me cuentes qué bajistas en general en el bajo te han inspirado y luego qué bajistas de flamenco te han marcado. Pues al final dependiendo de que, porque como vemos o como te cuento, mi bagaje no solamente viene del flamenco, por suerte o por desgracia, creo que por suerte, en muchas cosas. Entonces de cada estilo había gente que me volaba la cabeza. A lo mejor de los primeros referentes que puedo tener como bajista, que tampoco es que hayan sido una influencia grande para mí, ¿no? Pero de decir, hostia, cómo suena ese instrumento, ¿no? Sí. A lo mejor fue Cliff Burton, el bajista de Metallica, Qué arte. que era, no, por decirte, Sí. alguien así que se salía un poco Yo a del los molde 13 de lo años que... era mi grupo favorito. Claro, Sí. ¿no? Pues cualquiera que escuchó, que veía a Cliff y veía eso, decía, este tío no hace lo mismo que hacen los demás, ¿no? Claro. Que después se refleje en mi música, bueno, a lo mejor resulta que sí, pero de manera explícita, ¿no? Sí. Tony Levin, por ejemplo, de los King Crimson, bueno, y de tantísimos grupos en los que ha grabado, porque ese hombre ha grabado 1 millón de álbumes, pero también fue un momento de encontrar un bajista muy elegante que con 2 notas te hacía una línea de bajo Claro. que te volvía loco. Y el padre de todos, Jaco, ¿no? Jaco, ¿no? Jaco es el Paco, ¿no? Jaco es el Paco. Totalmente. Paco Pastorius. El sí. bajo moderno no se concibe sin él, ¿no? Claro. De esa manera. Y de flamenco pues hay que nombrar al papá, a Tito Carles, Carles, ¿no? que es el padre de la criatura y que cualquiera que Sí. se acerque al bajo, pues hay que rendirle pleitesía Sí. y hay que estudiar las bases que él puso y... Es un y paso apar- obligado, ¿no? Sí, porque bueno, es que es el primero, es que Sí. si te dedicas a los vientos, pues pasa lo mismo con Jorge. ¿no? Jorge, claro. Es que esos fueron los que se Sentaron pusieron, ¿no? una base ahí de... Y a partir de ahí pues intentar construir o intentar, sí, buscar, pero la verdad que nos han hecho un caminito por el que ya por lo menos arrancar, ¿no? Que al final es lo más difícil, creo yo. Sí. Para Tener un cosas concepto nuevas. sonoro, Claro. Claro. Un por dónde, ¿cómo Sí, le meto un mano por a dónde, esto? ¿Cómo le eso meto es. mano a esto? Eso es. Juanfe, ¿y tú tienes formación musical? Yo sí, yo hice eso, el grado medio de guitarra clásica, Sí. hice el superior de guitarra flamenca, estuve 1 año en Rotterdam, de Erasmus, Sí. en el conservatorio estudiando world music y allí pues la verdad que me metí en todos los fregados que pude. Yo iba con la excusa del flamenco porque si tú estás estudiando flamenco, Sí. el único sitio que te puedes pedir Erasmus es en Rotterdam, Claro. que es el único sitio que tiene... De hecho, el departamento de flamenco de Rotterdam existe antes que el de Córdoba. Erasmo de Rotterdam. Sí. Además, y allí pues me metí con todos los ensembles que pude de todos los departamentos de música india, de música turca, de música... Qué guay. Aquello es increíble. Yo cuando llegué flipé.
Y después pues me pego a todos los músicos que me gustan. Yo soy muy preguntón e intento aprender de todo ello. Claro. Y todo eso, aparte de teoría, análisis, armonía, o sea, toda esa formación me refiero ya no solamente porque hablamos un poco lo de la guitarra, sino a entender cómo funciona la música. Sí, a mí me interesa esa parte. No sé si meterme en fregados, pero Sí, bueno. sí. Sí, o sea, creo que estudiar en el conservatorio o que las formaciones académicas regladas que te dan un título y que eso no tienen por qué ser la única forma de estudio, ¿no? Claro. Ni muchísimo menos. Sí. O sea, hay muchas maneras de estudiar y muchas veces se piensa que es que yo no sé música. Es que como dicen tantos guitarristas flamencos, es que yo no, y para ellos a lo mejor no saber música no saber leer una partitura. Eso Claro. es saber leer una partitura simplemente, ¿no? Claro. Ellos desarrollan, o yo también, al entrar en el flamenco o en otras músicas, porque en el rock también he sido autodidacta, Sí. desarrollas otras capacidades, ¿no? Que también son tan necesarias como la memoria visual y el oído y entrenas de otra manera. Y no solamente se puede reducir la educación a un conservatorio, porque encima en un conservatorio depende de quién te toque, de profesor, la Sí, importancia del totalmente. profesor, pues cuánta gente hay que se han quedado ahí en el camino por... Claro. Será un equilibrio, ¿no? De conservatorio y calle. Sí, sí. Una mezcla de... No lo rechazo, ¿eh? No rechazo el conservatorio. Pero no puedes dejar tu educación, no la puedes dejar en manos de la gente. Tú tienes que poner de tu parte. Claro. Es lo mismo, es como la escuela, ¿no? Tú dices, el niño no se va a educar totalmente en la escuela, está su casa, Bueno. está la escuela, están sus relaciones, Mm. todo es un complemento, ¿no? Mm. Y la música es verdad que pasa igual. Mm. Ni puedes dejar que el conservatorio te brinde todas las herramientas, ni a No, la pero- vez prescindir a día de hoy totalmente de es que yo no sé y es Mm. mejor no saber porque soy más puro, ¿no? Mm. Tampoco... No, eso no es pureza ninguna, eso es analfabetismo, a lo mejor, en todo caso, ¿no? Oye, hablando de pureza e impureza, me gustaría llegar al momento, aquí tengo Prohibido el Toque, es tu primer disco, y aquí se ven un montón de vertientes musicales. Ujú. Lo que hablamos un poco al principio, de un concepto de bajo muy guitarrístico, y luego bastante como un viaje, ¿no? Desde la tradición y la traición, ¿no? La pureza y la impureza. Ujú. Cuéntame, háblame del disco y de alguna forma tu intención sonora, porque un primer disco es de alguna forma, este soy yo, ¿no? Sí, bueno. Háblame de ese viaje. Y del nombre también, que me da curiosidad. El disco realmente me lo planteo debido a la pandemia. Como tanta gente creo yo que ha tenido disco o ha Sí. hecho cosas o ha reformado su casa o ha intentado sí. entretenerse de alguna manera durante la pandemia. Y ahí me planteo porque, bueno, afortunadamente he estado trabajando y para hacer un disco te tienes que parar. Y Sí. tienes que decir, ¿me pongo con esto Sí, o esto es eterno? O Y que no un me pegote ahí raro. Claro, y entonces Claro. pues cojo mi cajón desastre, me pongo a ver qué tengo por ahí. Me di cuenta que tengo cosas de guitarra más en rollo fusión, o más jazzera, o más rockera, o más cosas con el bajo. Y digo, bueno, no puedo hacer un disco que sea un potaje de muchas cosas, me voy a centrar en algo. Y digo, bueno, pues lo voy a hacer sobre el bajo Sí. y lo voy a hacer sobre el flamenco. Sí. Que parta del flamenco, pero que si algún tema tiene que viajar, como por ejemplo la soleá de lo que me cuentan, ¿no? Sí. Pues que parte de un sitio. Ahora, si se tiene que volver loca y despegar e irse a otros lados, Sí. no me niego a eso porque también eso soy yo. Un momento morentiano ahí con el Mati. También, hombre, ¿no? mi Mati Morentiano a tope, yo también. Y con los músicos ahí que, por ejemplo, en ese tema David Sancho y Dani Domínguez, que me han dado Sí. gloria y los dos tocando. Incluso De hay hecho, ciertos momentos medio Woodstock, así del disco ya, Sí, de sí. locura y la música india. Sí, eh, sí. sí. De hecho, el trozo ese de la traición, porque Sí. bueno, lo partí en tres partes porque era un tema muy largo. Dura 15 Sí. minutos algo de eso. Y como se ven como tres sesiones, no sé, quise, por si alguien quiere buscar algún momento en concreto. Y ese momento de la traición, la última parte, Sí. es el único trozo que está grabado en directo en el mira. estudio. Claro, porque guay. es un solo y es eso, y queríamos Sí. que estuviera calentito, que estuviera acompañado. Claro. Y que en los momentos de tensión, pues, poderlo hacer con él. Eso no se puede hacer por pista, ¿no? Qué O tiene que bonito. ser muy frío y muy calculado. A los 4 compases mete esta acorde. Eso no Claro. funciona así. Es verdad, es verdad. Después poner calentito un disco en el estudio es difícil. Claro. Tiene que dejarte el pellejo ahí. Y Prohibido el Toque, el título, la verdad que he sufrido mucho poniéndole título a los temas, porque soy muy malo. Soy muy malo, Sí. no sé. Esto mismo. A mis amigos le he dado mil vueltas y de hecho saqué la bulería Prohibido el Toque y lo gasté. Después otro título que me gustaba fue Impureza, que fue el segundo single, Sí. y lo gasté también. Digo, ¿ahora qué le pongo yo a esto, por Dios? Claro. Pero bueno, Prohibido el Toque me resultaba gracioso
por el prohibido el cante, ¿no? Sí, sí, sí. Y porque no hay guitarra en el disco. Está Vale, prohibido ya, también. perfecto, No, claro. el reto también era eso, intentar hacer un Sí. disco de flamenco sin guitarra. Claro. Y a lo mejor, no sé, a lo mejor le podemos también dar la lectura de que es un toque prohibido porque tampoco es... No quiero decir 100% aceptado, pero no es escolástico, no es una cosa escolástica, ¿no? Claro, Es una claro. aproximación, como tú bien has dicho, al bajo de una manera más guitarrística. Sí. Porque estoy solo ante, como hablábamos antes, Claro, estoy se te solo ante el escucha peligro. hasta por momentos haciendo trémolo, Sí, haciendo claro. falseta, citando a guitarristas, ¿no? También, O ven sea, ahí se las ve ahí influencias. Diego del Morao, Sí, se sí. ve, se percibe todo ese Sí, sí, camino. Yo lo tomé como, qué bonito, está como un poco rindiendo un homenaje Por supuesto. a las guitarras que te han Sí, marcado. sí, además cualquiera que conozca al Morao pues dice, ay, este remate está, Sí, sí, o este sí. no sé qué, este aire, o simplemente la velocidad Claro. de la bulería es muy jerezana y muy en esa onda, ¿no? Sí, sí, sí. Y las influencias pues te salen. Sí. Juanfe, y a la hora de aproximarte al flamenco, ¿qué es lo más difícil con el bajo? Pues lo más difícil creo que no es una cuestión técnica, que es una cuestión de actitud personal, ¿no? Sí. Pero creo que también con la guitarra. O sea, pues cualquier persona que venga de una música que venga de otra música, quiero decir, te das cuenta de que es una música en la que tienes que tener puesta tus 5 sentidos al 100% desde el segundo uno. Es Por ejemplo, intenso, sí. acompañando al cante, ¿no? Sí. O estás así o estás fuera, ¿no? Me acuerdo con mis colegas Sí. en el local de ensayo con 15 años tocando Metallica, por ejemplo. Si cada uno nos ponemos a mirar una esquina y hacemos 1, 2, 3, 4, empezamos y Ya acabamos está. el tema a la vez. Sí. Y no había problema, Poncan. por ejemplo. Y a mí, por ejemplo, me flipaba mucho eso del flamenco, ¿no? Sí. Que hostia, o estoy así escuchando con los 5 sentidos puestos o estoy fuera. Aunque sepa lo que me va a cantar, no sé cuándo, no sé Sí, sí, cómo. No. Y luego es verdad que, no sé si lo has vivido, pero cuando estás acompañando cante, el cantador se está entregando y tú no le has dado el tono en el momento, hay una tensión interna que es como tierra, trágame. Y depende ya del cantador si sea mejor o peor persona, pero te puede hacer sentir muy Hombre, mal. te hace Y los sentir- palmeros, y es como... Con una miradita nada más, Uf, una miradita nada más, y es como ahí más un están- giro, ni una mirada, ¿sabes? Nada más que un giro de ojos, ¿sabes? Sí, 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 un rayo láser y dice, uy, 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 uy. Bueno, pero de esos rayos láser se aprende mucho, ¿no? Porque dices Claro. tú... Así aprendió todo el mundo en Se el pasa flamenco. tan mal que dices tú, hostia, la próxima Sí. vez tengo que tener más cuidado. Sí, sí, sí. Pero eso, yo creo que para el flamenco lo que hay que tener es una predisposición y una manera de enfrentarte a él diferente a lo mejor para otras músicas. Sí. Y yo creo que se ve también mucho tu afición al cante, porque en el disco, por ejemplo, en los viajes, hasta se ve como Alegrías de Córdoba, un Ujú. poco citando, me imagino, tu época en Córdoba, o se ven cantes. Yo creo que me imagino también un elemento fundamental para ti, para poder aproximarte, fue entender el lenguaje del cante. Por supuesto. O sea, sin pasar por ahí creo que es casi imposible, ¿no? De hecho, a mí cuando me preguntan, y también respondiendo un poco a la pregunta original de qué es lo que qué consejo daría, ¿no? Para acercarte al flamenco, eso. Sí, Yo creo que una manera muy bonita y de hacer un 2x1 es empezar tocando... ¿Qué disco te gusta? Arte y Majestad. O te pones Arte y Majestad y te pones a tocar encima. claro. De Con el Camarón y bajo. Paco. Sí, Claro. sí, sí. Y te pones a tocar encima porque es que estás viendo muchos códigos en una letra Totalmente. que es así de corta, pasan muchas cosas, ¿no? Claro. Y hay una tensión al principio o una manera de caminar y de acompañar más relajado, pero viene el remate y viene el cierre y hay muchas Totalmente. cosas sintetizadas en un minuto, ¿no? Sí, sí, sí. Que es el lenguaje puro del flamenco, ¿no? Yo casi todos los alumnos cuando me dicen es que no logro entender cuándo se cambian acordes en la bulería al acompañar algo, ponte el disco de los ambos y Ujú. toca encima 20 Claro. millones de veces. Yo me lo he puesto 500 veces Claro. y tocando, y al principio vale, tocaba la misma tonalidad moradito, luego si él estaba con la cejilla al 2 por medio, pues intentaba tocarlo por granaína. Ujú. Yo qué sé, y así vas aprendiendo, aprende el medio compás, aprende a esperar el cante, y es mucho más difícil cuando lo estás tocando que cuando estás escuchando solamente. Ujú. ¿No? Pues desde fuera, acompañar no es tan complicado. Y cuando tú estás aguantando y estás no sé qué, tiene una dificultad. Claro, ¿no? claro. Y tiene un riesgo y... Tiene una dificultad vistosa, en una primera mirada, Mm. pero después sí la tiene. ¿no? Ponte a hacerlo, claro. Ponte a hacerlo. Ponte a claro, hacerlo. sí. Y un riesgo, ¿no? Y un riesgo Sí. de, hostia, lo aguanto más. Lo tenso, meto la mano para que Sí, cuando sí, caiga, sí, caiga sí. como una bomba. Y si ya A has lo metido la mejor mano y no has resuelto, te ve en un... Te explota la bomba a ti en la cara. Qué gráfico, me encanta, me Sí, encanta. sí. Juanfe, y
a la hora de trabajar con guitarristas, Ujú. esto, ¿qué es lo que más te ha costado? Porque yo entiendo que habrá guitarristas que hablan el idioma de la música, pero muchos que no. No quiero decir que no sean músicos y no quiero que se malentienda, sino simplemente cuando yo te digo, vamos a tocar al 4 por medio, en realidad Ujú. para ti es fa sostenido menor o un do sostenido frigio. Ujú. ¿Cómo has resuelto un poco esa forma de trabajar con los guitarristas? Bueno, trabajar con los guitarristas siempre es todo un reto porque cuando estás por ejemplo, en un contexto que es su concierto, ¿no? Y tú Sí, vas de acompañante de ese guitarrista, pues lo primero que te tienes que hartar de su música y empaparte y aprendértela de arriba abajo y ver qué puedes hacer, porque la mayoría de las veces ni hay un bajo ni hay algo, simplemente les molaría que tocaras con ellos claro. y a ver, búscate la vida y mete cosas sin que me moleste. Y no hay un concepto canción, o sea, no tiene A, B, A, B, No, no, C, no, sino no. que todo es distinto. Es un chorro de farsetas, dependiendo del guitarrista, como tú dices, y Sí, sí, algunas sí. que te tocan más, otras que te resultan más duras, o que no Sí, sabes por dónde meterle mano, o que te flipan, o que te parecen infumables, depende de todo un poco, ¿no? claro. De tu estética ya, más bien, ¿no? No de que él Sí, esté confundido y que tú llevas la razón. Pero, pero sí es un trabajo arduo, la verdad, o con los sí, pianistas también pasa, ¿no? sí, Quizá con los pianistas a veces incluso más, porque pueden poner más información y sí. pueden hacer bajo también. Entonces es un trabajo de escuchar la falseta 10 millones de veces y decir, bueno, esta falsetita, ¿por dónde le puedo meter mano? ¿Por aquí? ¿Qué nota está dando? Dale otra vez para atrás. Aquí, pum, pum. Doblo esta frasecita. Tiene muchas opciones. La verdad que el Sí, bajo me resulta muy divertido porque como toda la información está en la guitarra sí, y la obra está compuesta para guitarra y después se le suman cosas, pero sin ti también funciona, pues puedes simplemente hacer el bajo, puedes doblar frases, puedes callarte, puedes irte más con la percu. Entonces, dependiendo de lo que te pida del momento, claro. o lo que te pida el músico, pero sí es verdad que es raro o muy poca gente te dice, no, aquí quiero esto exactamente. Claro, que te diga, Juanfe, esta es tu parte. Eso no Eso te no ha la vas a pasado nunca. encontrar. Eso no ha pasado nunca. Eso no ha venido. Claro. Bueno, seguramente irá pasando poco a poco. Sí, pero es que Pero creo que es una relación eso igual que nosotros tenemos que aprender a eso, a que te digan al 4 por medio y tú sabes que estás en do sostenido. sí, Yo eso lo controlo porque, bueno, vendo la guitarra y todo ese lenguaje específico del flamenco, pues lo tienes que aprendértelo y lo controlas. Pero estaría guay también que el guitarrista supiera algo de tu instrumento, ¿no? Igual que sabe de cante, claro, igual que sabe de baile, si tiene un bailado al lado, pues ¿qué pasa? Porque no sabe nada de claro. bajo si quiere Yo, tocar yo me conmigo, imagino ¿no? que es cuestión de tiempo solamente. Porque es verdad, hay que entender de cante, hay que entender de baile. Y luego, pero bueno, el bajista que haga lo que le dé la Pero gana. bueno, yo creo que eso es un mal que está en todas las músicas, no solo en el flamenco. Ya. Porque el bajista es el olvidado de cualquier música, ¿no? Claro. Tanto en el Y el que se rock va y como en se el nota un pop, montón, pero... como en una orquesta que tiene... Aquí está el violín, que es el que manda, pero aquí está el bajista, no le echa cuenta a nadie. Claro, y se va a la base rítmica y dices, uy, ¿qué Claro, pasó pero como en aquí? el flamenco nunca existía esa base rítmica con el Sí, bajo, ¿no? claro, En cualquier música es inconcebible ver una banda sin bajo. claro. Pero si todavía en muchos carteles luchan con los percusionistas, Claro, porque la palma se supone que es la percu mm, tradicional, imagínate ya un bajista, ¿no? claro. Sí, sí, pero pasa eso, que en cualquier música es impensable que no haya bajo. En el flamenco, Claro, realmente es que no es necesario. ya. Aunque me esté tirando piedras sobre mi tejado, Sí, pero es un color claro, es una que cosa está extra, ahí. que por Sí, supuesto no digo que no aporte, ¿no? Que te va a dar... Y si hay buena relación entre el bajo y el percu o el batería, tú claro. tienes ahí una base increíble, ¿no? Sí, sí, sí. Pero una música que se ha construido desde la guitarra sola y Claro, autosuficiente. totalmente. Sí. Juanfe, y aquí quiero pasar un poco a una parte más pedagógica. Ujú. Si llegara un chaval que quiere iniciarse en el flamenco con el bajo, Ujú. ¿qué consejo le daría? Pues que abra su mente, que se tome la pastillita azul, De Matrix, ¿no? la de Matrix. Porque hay otras pastillas No, azules. no, la de Matrix, la de Matrix. Vale. Y que, pues eso, que se meta de lleno y yo intentaría transmitirle la pasión que yo tengo por el flamenco, ¿no? Y por esa música y por esa tradición tan enorme, ¿no? Y eterna. Y que se acerque por lo que hablábamos antes al cante, Sí, que es una buena manera... Porque si te aprendes una falseta, lo que te sabes es una falseta, ¿no? sí, Da igual. O si tú sacas una falseta, pues tienes una falseta. Yo creo que mi disco en ese sentido, no creo que sea una buena opción ponerte a sacar cosas de mi disco, por ejemplo. claro. Esto es una versión muy solística. Yo esto de hecho no lo toco.
Sí, sí, sí. Si no va a ser un concierto mío, ¿no? Yo al final voy acompañando gente y lo que me exige esa gente es que yo sepa acompañar, ¿no? Y que sepa entrar Claro. en un contexto Claro. flamenco. Entonces yo creo que lo importante es eso, intentar enseñar ese contexto y al final va a haber cante y va a haber una relación con la guitarra y va a haber... Pues empezar por ahí. Y ya después, si tienes ganas de hacer falseta o de tocar mi falseta, pues yo te la enseño sin problema, ¿no? Eso es. O te ayudo a hacer falseta o Claro. a interesarte eso, pero Sí, yo creo que por ahí. Busca también el sonido, ¿no? Y la manera de hacer que lo que hablábamos antes, ¿no? El caminito por el que tu instrumento haga, o sea, se diferencie del mismo instrumento pero en otra música, Claro. ¿no? Por Claro. ejemplo, la entrevista que tienes con Norberto cuando habláis de la guitarra Sí. clásica y la guitarra flamenca que eran hermanas y cómo se despegan estéticamente, ¿no? Sí. Porque siguen siendo hermanas, ¿no? Pero cómo Sí, se sí, despegan sí. estéticamente, cómo uno coloca, cómo uno tal. Pues ese mismo trabajo es el que yo intento hacer para darle lenguaje y creo que es el Claro. trabajo que tiene que hacer todo el mundo para darle lenguaje a un instrumento que no viene de Claro. que por defecto no lo tiene, ¿no? No tiene esos colores o ese lenguaje o ese carácter Sí. en esa música. Entonces, pues, te tienes que poner a darle vuelta a la cabeza e intentar traducir cosas de la guitarra. Ya no solo cosas guitarrísticas, sino cómo traduzco el pulgar, o cómo traduzco Claro. un trémolo, o cómo traduzco, no sé, cualquier elemento. Sí, yo creo que en su momento lo hizo mucho el Churri en el piano, ¿no? Por Diego ejemplo, Amador, por ejemplo. yo creo que dentro del contexto de los pianistas que había de flamenco, para mí era el más guitarrístico, que tú lo escuchabas Y sigue siendo, creo yo, el quejarse más por guitarrístico. taranta Claro, y claro, hacer cosas muy paqueras, por ejemplo, pero que llevándoselo al piano. claro. Y ahí quería un poco salirme ya del terreno netamente bajístico, porque tú aparte eres compositor y productor. Ujú. Y quería un poco preguntarte con qué faceta te identificas más. ¿Con el de instrumentista, músico? Pues me pasa como con lo otro, que con ninguna y con todas. ¿Te gusta todo? Me gusta meterme en fregado. Me gusta los retos. Y me gusta que me digan, vamos a hacer un disco de cante. Y digo, tío, no lo he hecho nunca, qué guay. Qué Seguro bueno. que aprendo. Sí, sí, sí. Y qué Mente vértigo, abierta. pero vamos a ponernos con eso. Entonces, el estudio me encanta. Es una cosa súper creativa. Y se pueden pasar las horas Sí. y... Es una escuela, el estudio es una escuela. Súper bonito y es algo Sí. que afortunadamente ya cualquiera puede tener en su casa una tarjetita y un par de micros y ponerse a experimentar, ¿no? Sí. Y es un laboratorio que tú tienes ahí que puede hacer cosas magníficas, ¿no? Sí. Y a la hora de producir, yo que sé, que te venga gente o arreglar música de alguien, también es un ejercicio increíble, ¿no? Sí, sí, sí. Porque ya no son tus creaciones, ya tienes que Ponerte coger en el esto, lugar del otro. Eso. claro, y le tiene que gustar y a ver qué le hago para que a mí también me guste porque creo que no funciona y a lo mejor Sí. hace falta un puente, en fin. Sí. A mí me Oye, gusta y, mucho. y aquí qué bueno, porque justo quería preguntarte sobre tus colaboraciones, porque has hecho un montón. O sea, entre algunos nombres, José Mi Carmona, Paquete, Antonio Lizana, Antílope, Farruquito, Ujú, La Tremendita, y podría seguir Sergio de López, muchísimo. ujú. ¿Qué te llevas de esas experiencias y por qué crees que es importante colaborar con muchos músicos? Bueno, porque cada uno tiene su manera, ¿no? Y todos los que han nombrado los considero maestros e influencias gordísimas, ¿no? Sí. Con algunos he tenido la suerte de trabajar más y de estar ahí a su lado muchos años, con otros han sido momentos puntuales. Pero cuando estás al lado de Farruquito, que es uno de esos momentos puntuales, no es que yo haya estado trabajando sí, por ahí sí. con Farruquito, y haces una alegría que no montas y ves cómo se mueve ese hombre y con esa energía que Y esa simplemente precisión. caminando te lo da todo, o sea, te está diciendo, quiero que vayas por aquí y mira qué fácil te lo doy. Sí. Entonces Y te lo lleva- das fácil, además. lo da superfácil. Dentro de esa perfección y complejidad y precisión rítmica, Mm. te lo das fácil. Pero con su movimiento y levanta un brazo y hace hacíamos toda la banda. ¡Uah! Y dice, un director de orquesta brutal, ¿no? Brutal. Entonces de cada uno pues te lleva pues su magia, ¿no? O su manera de comunicarse contigo con la música, ¿no? Sí. Con Rosario, por ejemplo, trabajo muchísimo y con Rosario pues la quiero y la admiro muchísimo y aprendo mucho de cante y Sí. aprendo mucho. Además, una tía que con el bajo también se enrolla y que le encanta y que me da mucho espacio en ese sentido, ¿no? Sí. Porque prefiero que la haga un bajista que la haga un guitarrista. Y no todo el mundo prefiere eso. Claro, claro. O con Sergio, ¿no? Que llevo también un montón de años Sí. trabajando, también pasa eso, ¿no? Que Sí. me da mucho sitio y me dan muchos paseos por ahí por el mundo. Qué guay, qué guay. Sí. Oye, Juanfe, yo un poco aprovechando de que estás aquí,
me Ujú. encantaría, en vez de preguntarte de 3 discos de guitarra, me encantaría que recomiendes 3 discos que a ti te hayan volado la cabeza. De cualquier cosa. Ujú. Pero que el que termine este episodio de Sobremesa se vaya directamente a escucharlo. Que sean necesarios para tu riqueza musical. 3 discos que me hayan marcado a mí por Sí. épocas, por ejemplo, o Sí, 3 por discos ejemplo, que ahora en la perspectiva del tiempo diga, pues estos 3. lo que tú quieras. Hostia, es que es difícil, ¿eh? Me tienes que acotar, si no me acotas me pierdo. Acótame, por favor. Bueno, desde tu perspectiva de ahora, si tú ves 3 discos que realmente te cambiaron la vida, Eso. Pues por ejemplo, mira, para seguir un poco con la línea de guitarra y porque es algo que me ha acercado mucho, Solo quiero caminar. Que fue ese disco discazo. que el primero que escuché de Paco. Sí. Y por nombrar uno así de guitarristas, ¿no? Eh, Mahavishnu Orquesta, John McLaughlin, Sí. el Inner Mountain Flame creo que se llama. Jazz rock a tope, Sí. rock progresivo, muy loco, Billy Coban tocando, en fin, bandón. Sí, sí, sí. Es difícil, ¿eh? Un tercero. Pues no sabría qué decirte. Mira, te voy a decir uno que he venido escuchando ahora, que venía escuchando en el coche, de Karim Ziad con ¿cómo se llama? Omri Mor, un pianista Sí. israelí, y Sí. y Nedi, no sé decir el No. nombre porque es Sí, sí, marroquí, sí. pero música guinagua, ¿no? Pero con jazz y con locuras, ¿no? Qué guay. Y me parece flipante el disco. Llevo un mes o 2 meses con el disco puesto en el coche y no lo quito. Después me lo pasa, va. Después te lo paso, después te lo paso. Yo qué sé, pues qué podría decir mucho. O podría decir nombres. Frank Zappa, por ejemplo, es uno de mis Claro. pilares. Sí. King Crimson es uno de mis pilares también, Sí. por ejemplo, ¿no? Por Sí, salirme sí, del sí. flamenco y de la parte así más de rock, o de rock progresivo, o de rock orquestado, no Sí, tratado sí, sí. como rock, ¿no? Sino... Mm, Qué guay. ¿Y con qué músicos te gustaría colaborar? hostia. Pues no lo sé, no me planteo esas cosas, tío. Tíralo aquí, lo mismo No, es que lo mismo nos escucha y dice, ah, pues voy a llamar al Juanfe. si te digo la verdad, no me planteo, no me lo planteo, tío. ¿No? No es una cosa que diga yo, hostia, me encantaría que me llamara Diego del Morao. Hombre, Sí. por supuesto que me encantaría que me llamara Sí. nuestros ídolos, siempre te gustaría, pero no es algo que por lo que yo luche o por lo que yo... eh, Dejas que suceda, ¿no? Así, sí, yo qué está. sé, es que tampoco, por mucho que lo quiera, tampoco tiene por qué pasar. Claro. Al Sí, sí, final sí. yo creo que lo importante es currar y currar y currar y que vayan llegando las cosas de manera natural. Juanfe, ¿qué sueños tienes por cumplir con la música? ¿Sabes lo que pasa, tío? Que soy muy del presente y te respondería lo mismo con Sí. esto. ¿Qué sueño tengo por cumplir? Pues yo creo que mi sueño es seguir ahí, seguir en el tajo. Porque si miro para atrás, lo que decía antes, yo hace 10 años estaba con la guitarra flamenca y no sabía que iba a estar tocando el bajo. Sí. No lo hacía eso. Y si miro 10 años atrás, estaba con la guitarra eléctrica y no sabía que me quería dedicar a la guitarra Claro. flamenca. Claro. ¿Sabes? Entonces, ¿qué sueño? Pues que siga ese movimiento. Que siga ese movimiento y que me lleve a donde me tenga que llegar, pero que me haga feliz. Y que yo esté Eso cómodo y que esté aprendiendo y que esté... Entonces, porque esto siga para adelante. Qué bonito. Que me dejen tocar y que me dejen seguir. O a lo mejor me da por la cocina y a tomar por culo la música, ¿no? Claro. Pero estaré feliz. Si soy feliz cocinando, pues, Sí. pues ahí. ¿Y cómo te gustaría que te recuerden? Si te ves en un Juanfe viejito ya... Juanfe viejito. Pues yo qué sé, alguien que... No lo sé. Creo que algo más en el terreno personal, ¿no? Las etiquetas que me tengan que poner de esto, musicales, ¿no? De que como un maestro, como un tal. Yo creo que eso el tiempo lo dirá y tampoco me preocupan. Yo no he hecho el disco ese para nada, ni hago nada para nada. Lo Sí. hago por una necesidad, la necesidad que tenemos Claro. cada uno, ¿no? Me gustaría que me recordaran, yo qué sé, como alguien con el que te gustaba tocar, por ejemplo, Sí. que te gustaba compartir música, con alguien que te gustaba compartir chistes. Sí. A mí me gusta mucho el humor también y el cachondeo y con alguien con el que te gustaba echar rato y no sé, alguien buena gente Qué bonito. y fácil no sé, de estar con él. Qué buen tío el Juanfe, ¿no? Ahí está, sí, con eso mira. Mm, Oye, Juanfe, yo te agradezco de corazón que hayas estado aquí, ujú. de poder compartir un ratito contigo. Ojalá se dé de compartir también música prontito. Ojalá. Y bueno, como ya sé que tocas
mucho la guitarra, aparte del bajo. Los amigos de Solera Flamenca Ole, te mandan este juego de cuerdas, ole, que bueno, son con las que toco yo ya hace bastante tiempo. qué bien. Muchísimas gracias. Y bueno, que siga fluyendo la música, que sigan fluyendo las ideas, los proyectos y que lo podamos ver. Pues yo me alegro mucho de tus deseos, ojalá se cumplan, y que este podcast tan bueno que siga para adelante, porque la verdad que es un espacio necesario, Sí. muy bonito, en el que se crea un clima muy bueno de entrevista y en el que pienso que salen cosas que no saldrían de otra manera en un plato de televisión, Claro, bueno, sí. en otra situación, ¿no? O con prisa, o con... O con prisa o hecho de otra manera. Sí. Lo que tú hablas tanto en esto, enseñar la otra cara de las personas, ¿no? Y de Sí. la parte humana de los músicos. Así que también te felicito. Gracias, Juanfe. A ti.